Estamos viviendo un cambio global. Nuestro planeta ya no es el mismo. El dinero, ese papel que vemos ir y venir por todas partes, por lo visto, hace andar al mundo. El crecimiento económico ha acarreado grandes consecuencias ambientales. Gran parte de esto se debe a la contaminación por parte de actividades antropogénicas. ¿Quién nos defiende? ¿Quién defiende a nuestro planeta? Fábricas, industrias, empresas, cada vez con tecnología más avanzada, trabajando durante 24 horas, no paran, dejando a un lado el medio ambiente. Tratados para la reducción de emisiones, implementación de tecnologías limpias, esto y mucho más creemos que es la salvación al medio ambiente. Economía ambiental. Capítulo 5. Políticas basadas en el mercado. Permisos negociables para contaminar. En capítulos anteriores hemos analizado por qué las externalidades llevan a los mercados a distribuir sus recursos de manera ineficiente, pues tanto los diseñadores de políticas públicas como los particulares responden a las externalidades en formas diferentes. En algo sí estamos totalmente de acuerdo, y es que todas las soluciones comparten el objetivo de acercar la distribución de los recursos al óptimo social para asimismo favorecer a este. En general, el gobierno responde a las externalidades de dos formas totalmente diferentes. Una, políticas de orden y control, que regulan directamente el comportamiento. Y la segunda son las políticas basadas en el mercado, que ofrecen incentivos para que los particulares responsables deban tomar decisiones y resuelvan el problema por su propia cuenta. Recordemos que el capítulo de hoy trata de las políticas basadas en el mercado, para el caso especial de los permisos negociables para contaminar. Hemos llegado a España y ya hemos contactado con la economista María Uribe. Nos ha invitado a conocer su oficina para hacer allí la entrevista. Hay empresas que valoran mucho más un permiso para contaminar, ya que para ellas es muy difícil reducir la tasa de contaminación o adoptar otro tipo de tecnologías que se emplean actualmente. Los permisos en realidad no son otra cosa que licencias para poder contaminar hasta los límites fijados por un Estado o un gobierno. Una vez las industrias o las empresas lo adquieren, estas pueden hacer uso de estos de las siguientes tres formas. La primera, si la industria contaminante no utiliza su asignación, puede guardarse los permisos para un próximo periodo o vendérselos a otra industria contaminante que se encuentra en el mercado. La segunda, si la industria contaminante utiliza toda su asignación durante el tiempo fijado, pero esta contamina más de lo establecido, debe comprar permisos a otra industria que no haya utilizado toda su asignación. Tercero y último, la industria contaminante puede invertir en programas para reducir la contaminación en otros países o en otras regiones. De este modo, generan créditos para después vender, depositar o utilizar para compensar todos estos el déficit de la asignación original. Muchísimas gracias a mi equipo de trabajo por tan excelente producción. Menuda explicación que nos ha dado la economista María Uribe. Pero aún me quedan dudas. Quería saber cómo se comportaban estos permisos en el mercado. Es por eso que me di a la tarea de contratar a una experta en el tema, la doctora Daniela Moya. Para ello, tuvimos que viajar junto con mi equipo de trabajo hacia las profundidades de Argentina, donde la pudimos contactar y hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo se comportan estos permisos en el mercado? Para responder a la pregunta de cómo se comportan estos permisos en el mercado, es necesario aclarar primeramente que el sistema de permisos negociables crea un mercado donde los agentes económicos pueden comprar o vender permisos de descarga de contaminantes. Esto se puede explicar por medio de las dos siguientes gráficas. En la primera,
se puede observar el mercado de permisos de emisiones en el eje Y, en el cual se encuentra la variable del precio de los mismos, mientras que en el eje X se encuentra la variable cantidad de permisos. Las curvas que se pueden observar corresponden a la curva de demanda de permisos, la cual la conforman todas las empresas que compran aquellos permisos debido a que los costos de reducir son mucho más altos. Por otro lado, la curva de oferta está conformada por todas aquellas empresas que se encargan de vender los permisos negociables para contaminar debido a que sus costos de reducción son bajos y para ellos es favorable invertir más bien en los costos de reducción de emisiones y vender aquellos permisos. La interacción libre entre la oferta y la demanda permite que se alcancen niveles óptimos de precio y cantidades de permisos. En la segunda gráfica también podemos describir el comportamiento en el mercado que tienen los permisos negociables para contaminar. Acá, el organismo encargado de la protección ambiental o la entidad encargada del cuidado del medio ambiente tiene la función de limitar la cantidad de contaminación generada ofertando un número fijo de permisos. Esto quiere decir que la curva de oferta de permisos es vertical, es decir, que la oferta es totalmente inelástica. Por un lado, la entidad limita la cantidad promedio de permisos y la curva de demanda se encarga de determinar el precio de la contaminación. Esto quiere decir que si hay menos fábricas dispuestas a pagar por contaminar, la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. Además, es necesario tener en cuenta las ventajas de estos permisos. Es por ello que voy a nombrar algunas. Primera, seguridad en el nivel de emisión. Segunda, seguridad en el nivel de reducción. Tercera, eficiencia. Cuarta, incentivo para mejora tecnológica. Y quinta, las empresas pueden transferir estos permisos entre ellas. Una historia bastante importante de poner en este caso es la historia de éxito notable en el caso del dióxido de azufre. Esta fue contada por la economista María Arenas. La historia que les voy a contar es un notable éxito del caso del dióxido de azufre. Una de las principales causas de la lluvia ácida. En 1990, las reformas hechas a la ley de aire limpio en Estados Unidos obligaron a las centrales eléctricas a reducir sustancialmente las emisiones de dióxido de azufre. Al mismo tiempo, las reformas establecieron un sistema que permitía a las plantas vender sus asignaciones de dióxido de azufre. Aunque inicialmente tanto los representantes de la industria como los ambientalistas vieron con escepticismo esta propuesta. Con el tiempo, el sistema ha probado que puede reducir la contaminación con una distorsión muy mínima. Economía ambiental. Capítulo 6. Bonos de carbono. Una oportunidad para Colombia. Cada vez que se fabrica un producto, se consume un combustible fósil. La combustión de este envía CO2 a la atmósfera, lo que hace que se retenga la energía calórica del Sol, y por eso es que se tiene exceso de calentamiento en el planeta. Hoy hablaremos sobre uno de los 3 mecanismos propuestos por el Protocolo de Kioto para la reducción de contaminantes causantes del calentamiento o emisiones de gases efecto invernadero. Bonos de carbono, estímulos económicos a la hora de ayudar a descontaminar. Acompáñenme en esta investigación.
Para entrar un poco más en contexto, los bonos de carbono tienen como objetivo ayudar a reducir los gases de efecto invernadero, principalmente en los países más contaminantes, y estos suelen ser los más industrializados. También conocidos como certificados de emisión reducida, estos equivalen a 1 tonelada métrica de dióxido de carbono. Ustedes saben que siempre voy hasta el final de las investigaciones. Es por eso que he contactado con la experta en modelos económicos, Giovanna Rojas, quien nos explicará dónde los podemos conseguir y otros factores. ¿Dónde se pueden conseguir? Muy buena pregunta. Estos bonos se obtienen en el mercado del carbono, donde podemos distinguir dos tipos. Primero, de cumplimiento regulado, para empresas y gobiernos que obligatoriamente deben controlar sus emisiones de dióxido de carbono. Y segundo, para voluntarios. Cada país tiene una cuota de gases de efecto invernadero y si las llega a rebasar, puede reducirla comprando bonos de carbono a otros países menos contaminantes. Esta dinámica no funciona solo a escala de países, sino también entre empresas. Por ejemplo, si una empresa desarrolla un proyecto de disminución de emisiones de dióxido de carbono de manera voluntaria y está interesada en vender su cuota a otra que esté obligada a reducir sus gases contaminantes en otro país, puede hacerlo sin problema a través del mercado del carbono, como se muestra en las imágenes. Recordando el nombre de este capítulo, bonos de carbono, una oportunidad para Colombia, hemos contactado también con la experta en manejo ambiental, Valentina Arenas, quien nos explicará el papel de Colombia frente a los bonos de carbono. Conociendo que Colombia es el cuarto país hispanoamericano y el 12º en el mundo con mayor cantidad de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio. Por lo tanto, su potencial frente a los bonos de carbono está totalmente claro. Conociendo la biodiversidad que posee Colombia, en donde el 54% del territorio nacional son bosques, sus posibilidades de desarrollar proyectos de reforestación y conservación de bosques naturales resulta más que interesante. Además, ciertos proyectos ya caminan en esta línea. Algunos de ellos son los siguientes. El primer proyecto forestal de Sudamérica y el tercero en el mundo de generar bonos de carbono es llevado a cabo en Cáceres, Antioquia y Arauca. El segundo proyecto de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, FEDEPALMA, que lanzó su proyecto Sombrilla, para conseguir bonos de carbono a través de la captura y mitigación de metano a través del manejo de las aguas residuales, para así demostrar el sector palmero puede generar hasta 7 veces más energía de la que utiliza en su propio proceso. Finalmente, y el tercero, es la creación de un mercado voluntario de dióxido de carbono en el país, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo de incentivar proyectos de mitigación voluntaria de carbono e impulsar las empresas colombianas sin la obligación legal de pagar sus emisiones. Pueden comprar voluntariamente bonos de carbono. Trata esto de facilitar el financiamiento para la conservación de sumideros de carbono como la CESBA y bosques colombianos. Otro factor importante para sacar adelante los proyectos colombianos con carbono es el interés en el área empresarial. Se calcula que aproximadamente el 60% del empresariado colombiano estaría dispuesto a asumir compromisos que sean de interés medioambiental. Por lo anterior, sumando algunos de los beneficios que tienen o poseen los bonos de carbono, como su impacto económico, tecnológico y social, este modelo lo que establece o lo que planea es hacer un avance importante para las naciones que están comprometidas con la preservación de sus ecosistemas. Proteger los bosques y los ecosistemas de alta montaña son actividades que hoy empiezan a rendir ganancias económicas y mejoran la calidad de vida en comunidades rurales. En Colombia, esta labor es impulsada por los programas de Páramo de Bosque USAID. Si las emisiones de dióxido de carbono continúan con el ritmo actual, hacia el 2040 el incremento de la temperatura promedio del planeta alcanzará los 2 grados centígrados. El compromiso del mundo con el Acuerdo de París es mantener temperatura muy por debajo de esta cifra.
Uno de los casos en los que estas emisiones ocurren es cuando se tala un árbol y se quema, pues el carbono retenido en la madera sale a la atmósfera. En Colombia, muchas comunidades tienen como única fuente de ingreso estas actividades, que además de la deforestación conllevan a la degradación del ecosistema. Es por esta razón que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional implementará desde el año 2018 el proyecto de Páramos y Bosques, enfocado en el desarrollo de esquemas alternativos que incentivan a la conservación y mejoran los ingresos en áreas de escasos desarrollos y afectadas por la violencia, por medio del pago por servicios ambientales. También Joana Rojas nos hablará acerca de la venta de créditos de estos. Pero debemos conocer cómo funciona la venta de créditos. Bueno, en 2016 el Estado creó un impuesto nacional al carbono que se encarga de gravar los combustibles fósiles líquidos. Las empresas y personas pueden descontar ese impuesto si demuestran que compensan sus emisiones de dióxido de carbono por medio de la compra de créditos de carbono generados por proyectos ejecutados en el país. Los ingresos por venta de créditos de carbono se otorgan a la comunidad que certifique la conservación del bosque hasta por 30 años. Solo Colombia y Sudáfrica han desarrollado este esquema. Pero, ¿en qué se invierten todos aquellos recursos que se recogen de la venta de créditos? Bueno, se invierten en fortalecimiento de organizaciones sociales afro e indígenas, monitoreo y vigilancia para la protección de sus bosques, administración de los mismos recursos, proyectos productivos alternativos y económicamente viables, inclusión de grupos vulnerables, jóvenes y mujeres en actividades productivas. Pero también es pertinente conocer dónde está desarrollándose este programa. Bien, este programa se encuentra presente en 4 departamentos y 14 municipios del Pacífico, los cuales nombraré a continuación. En Antioquia, en los municipios de Dabeiba, Mutatá, Murindó y Vigía del Fuerte. En el departamento del Chocó, en los municipios de Bojayá, Carmen del Darién, el litoral de San Juan, Istmina y Río Sucio. En el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Buenaventura, y en el departamento del Nariño, en los municipios de Francisco Pizarro, Mosquera, Roberto Payán y Tumaco. Por otro lado, 18 consejos comunitarios y un cabildo indígena han sido involucrados en este modelo. Además, por medio de este programa se han logrado proteger alrededor de 505.053 hectáreas y a su vez más de 10.800 familias han resultado beneficiadas. Otra de las preguntas que le hemos hecho a nuestra experta Valentina Arenas es acerca del Banco de Créditos de Carbono del Pacífico, quien actualmente está apoyando 8 proyectos. Hablaré un poco sobre los créditos de carbono en el Pacífico. USAID apoya la implementación de 8 proyectos de la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal que buscan, como les dije anteriormente, compensar a las comunidades para proteger los bosques, al tiempo fortalecer su gobernanza y sobre todo promover actividades económicas sostenibles. Cada tonelada de dióxido de carbono que se invierta o se quiera lanzar a la atmósfera por cuenta de la deforestación y de la degradación, esta se convertirá en un crédito de carbono que sale a la venta en el mercado. Se tienen 2 datos importantes en cuanto a Colombia, ya que entre el 2013 y el 2017 la emisión de 5.5 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, las mismas emisiones anuales producidas por 1 millón de colombianos. 1,5 millones de créditos de carbono se han vendido a empresas nacionales hasta la fecha. Las regiones que se beneficiarán con este proyecto se encuentran ubicadas en Quindío y Tolima, en el páramo de Chilí y de Barragán, en el Valle del Cauca y Tolima, páramo de Las Hermosas, en el Cauca, en el complejo de páramos de Guanacas, Uracé
y coconucos. Otro enfoque que se le da a este programa de conservación de los ecosistemas de páramo y el diseño de esquemas de pago por estos servicios ambientales estimula la conservación de todos los ecosistemas, sobre todo de los de alta montaña por parte de las personas y empresas que se benefician con el uso que hacen de esta agua de los páramos. Bien, para los críticos de este modelo, el sistema de bonos de carbono no contribuye a reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre y que tampoco mitiga el calentamiento global, el cual era el objetivo del Protocolo de Kioto, ideólogo de los bonos de carbono hace más de 15 años. En esta década y media se han recibido también críticas relacionadas a que los grandes proyectos, es decir, con gran volumen de reducciones, tienen pocos beneficios para la población local y que los pequeños proyectos encuentran muchas dificultades. Además, muchos de estos proyectos se vienen desarrollando en países emergentes, no en los industrializados, que, a decir verdad, son los más contaminantes. Till I get satisfied.